escuchan? Muchas gracias. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a la Fundación, comité organizador, por su amabilidad, por haber pensado en mí para que pudiera estar aquí compartiendo con todos ustedes. Una buena oportunidad para encontrarme con una vieja alumna y amiga, Gabriela, que está aquí presente. Y bueno, y conocer a Asunción. Es un honor para mí poder compartir un poquito con ustedes sobre algunas de las cosas que estuvimos haciendo durante los últimos años. Y bueno, le voy, en base a lo que me sugirieron, vamos a hablar un poquito sobre el manejo de la preeclampsia no severa, el manejo de la preeclampsia severa y las complicaciones de la preeclampsia, un poquito también expandiendo la primera de las ponencias de hoy, en donde se cubrieron todos los aspectos que vamos a dar los siguientes oradores. Quisiera antes que nada, para que nos conozcamos, si tuvieran la amabilidad de levantar la mano, ¿quiénes son ginecostetras o residentes en ginecobstetricia? Gracias. ¿Quiénes son médicos de familia o residentes o estudiantes de medicina general y familiar? Obstétricas, estudiantes de medicina. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a ir desarrollando estos temas. Vamos a compartir entonces con ustedes. Quisiera empezar con esta viñeta, ¿no? Con esta, muchas veces los humoristas pueden reflejar en una sola imagen mucho de lo que sucede, magnificar lo que sucede en la realidad. Y esto es lo que ha sucedido en la realidad, sobre todo a partir de la experiencia del COVID, ¿no? En donde ante la incertidumbre, siempre estaba esa dualidad, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo manejamos a nuestros pacientes? Y entonces esta viñeta representa qué es lo que quisiéramos nosotros recibir. Pongámonos nosotros en el lugar de la persona que está en la cama, ¿no? ¿Qué tipo de tratamiento? Evidencia o y esto que parece prometedor, lamentablemente en la pandemia vimos que muchas veces no resultaba con los desenlaces que esperábamos. Por eso voy a focalizarme en lo que son las recomendaciones oficiales de Organización Mundial de la Salud a través de sus guías de práctica clínica, en este caso para la prevención y el tratamiento de la preeclampsia y la eclampsia, de las cuales hemos formado parte en la construcción y en la evaluación de la calidad de la evidencia de las guías. 24 recomendaciones que fueron revisadas primero consensuadas por 173 expertos a lo largo del mundo y luego acordadas en una reunión presencial en Ginebra por los 25 miembros invitados para formar el panel asesor. Pero esto fue hecho en el año abril de 2011, ¿no? Hace más de 11 años, ¿no? Es un problema, porque se sabe que la evidencia va mutando, va cambiando y exhibe este nuevo cuerpo de evidencia, por lo tanto, cualquier guía de práctica clínica que nosotros tengamos en nuestras manos, si tiene más de 3 o 4 años de antigüedad, puede suceder que parte de esas recomendaciones ya no estén actualizadas y necesitemos buscar evidencia para poder actualizarla. La Organización Mundial de la Salud es muy consciente de esto, entonces se veía ante el dilema de cómo lograr que estas recomendaciones pudieran permanecerse actualizadas a lo largo del tiempo, haciendo un balance entre los costos que significan, los costos en recursos humanos, en tiempo, en investigación, que significa actualizar una guía de práctica clínica, ¿no? Para que tengan una idea, según las guías NICE, aproximadamente se tardan 2 años en poder lograr juntar la evidencia, evaluar la evidencia y realizar las recomendaciones para guías
guías de práctica que sean actuales, ¿no? Entonces la Organización Mundial de la Salud toma esta iniciativa de decir, bueno, no es costo efectivo actualizar toda una guía, pero sí es costo efectivo fijarse cuáles de cada una de las recomendaciones de estas guías pueden estar desactualizadas y necesitan actualizarse. Esto se llama el proceso de guías vivas o Living Guidelines, en donde todos los años revisamos cada una de las recomendaciones, todas las guías se busca si existe nueva evidencia para cada una de esas recomendaciones. Si existe nueva evidencia, se hace una especie de simulación de si la revisión sistemática Cochrane cambiaría con la incorporación de estas nuevas investigaciones. Si lo hace, se actualiza la guía. Si no lo hace, si no existe nueva evidencia o si la nueva evidencia no cambia la dirección de la recomendación, esa recomendación su publicación haya sido unos años antes, ¿no? Entonces, en esta, ustedes pueden encontrar en la página web de la Organización de la Salud, esta guía, pero también van a encontrar todas las actualizaciones que se de las cuales 3 de esas recomendaciones fueron actualizadas. Por otro lado, ¿cuál es otra de las cuestiones innovadoras para casi todas las decir que la evidencia es de buena calidad. ¿Por qué? Porque la revisión sistemática puede estar muy bien hecha, ahora lo vamos a ver, puede estar muy actualizada, pero las investigaciones clínicas, justamente el resultado que yo quiero evaluar, pueden no haber sido estudiado o haber sido estudiado en investigaciones muy pequeñas, por lo tanto, la calidad de la evidencia para ese resultado, por más que venga de una revisión sistemática de buena calidad, no es suficiente, ¿no? Entonces, este sistema GRADE lo que hace es evaluar específicamente cada uno de los resultados y no el tipo de diseño metodológico del estudio que la presenta. Para la primera de las preguntas, también fue tratado tanto por los dos ponentes anteriores, ¿se debe ofrecer tratamiento antihipertensivo para las mujeres con hipertensión leve a moderada? Y en ese momento, en el 2011, no hubo recomendación porque la revisión sistemática no había sido actualizada, ¿no? Esto es mi primera revisión sistemática, fue publicada por primera vez en el año 2001 y tuvo varias actualizaciones. Esto es otra de las ventajas que tienen las publicaciones Cochrane, que se van actualizando cuando aparecen nuevas investigaciones y podemos tener siempre la publicación actualizada. En ese momento la revisión se terminó de actualizar en el año 2012, antes de la presentación, y se volvió a actualizar en el 2018 y consta actualmente con 63 estudios, de los cuales casi 60, pero 5.900 mujeres son las que aportan datos para esta revisión. Si nos fijamos, 60 estudios, 6.000 mujeres, estamos hablando de estudios pequeños, estudios de 100 mujeres cada uno, ¿no? Corresponden a países de medianos, altos y bajos ingresos, en diferentes dosis y drogas, y como se mostró en la primera de las presentaciones, sí, existe una reducción. Fíjense que el diamante está a la izquierda de la línea del no efecto, es estadísticamente significativo. Hay una reducción con el tratamiento de la hipertensión leve a moderada del riesgo de hipertensión severa, ¿no? Esos números significan que hay una reducción del riesgo de casi la mitad y que cualquiera de los intervalos de la incertidumbre beneficia el tratamiento. Pero esta revisión se malinterpretó, porque en realidad
es prácticamente lo único que demuestra, es una reducción del riesgo de una crisis hipertensiva, pero para el resto de los otros resultados clínicamente importantes, como puede ser mortalidad perinatal, mortalidad materna, eclampsia, ingreso a cuidados intensivos, etcétera, no daba significativo. Y esto se malinterpretaba. No daba significativo no quiere decir que no había efecto. Quiere decir que las investigaciones eran tan pequeñas que no podían demostrar un resultado. Había un nivel de incertidumbre muy grande para cada uno de esos resultados. Entonces muchos decían, bueno, pero si lo único que hace es reducir la hipertensión severa, pero no reduce la mortalidad, no reduce el ingreso a neo, no reduce el bajo peso, no reduce lo demás, ¿para qué lo vamos a utilizar? Y entonces un poquito es ver cuáles son las limitaciones. Por más que la revisión sistemática esté actualizada y que sea metodológicamente correcta, las investigaciones que nutren esa revisión sistemática tenían deficiencia. Fíjense, la cantidad de estudios, eran muchos estudios sobre múltiples drogas, cada uno de los estudios muy pequeños, cuando se comparaban droga contra droga también eran estudios muy pequeños, entonces ninguno de esos estudios, ni aún en el metaanálisis, lograba demostrar o lograba reunir el tamaño muestral suficiente como para que nosotros podamos ver el verdadero efecto en esos resultados clínicamente importantes, ¿no? Aparte, fíjense, el 40% de los estudios tienen ya más de 30 años, entonces la secularidad también influye, ¿no? Los tratamientos en la neonatología, los tratamientos de las madres, los criterios para los ingresos, los criterios, como decía Liliana, como hicieron la primera presentación, los criterios para el diagnóstico de la enfermedad durante todos estos años fueron variando y muy pocas mujeres, menos del 25% de esas mujeres, provenían de países de pequeños y medianos ingresos. Como les decía, esto generó tanta confusión que en las guías mismas no se ponían de acuerdo sobre si se debía recomendar o no se debía recomendar darle un antihipertensivo a una mujer que tiene la presión elevada, no tan grave, ¿no? Más de 14,9, pero menos de 16,11 o 16,10. Entonces las guías de Canadá hasta el 2014 no recomendaban hacer tratamiento, desde el 2014 recomendaban hacer el tratamiento, pero solamente en esas mujeres que tenían dentro de la hipertensión leve a moderada niveles en los estratos un poco superiores, y si tenían algún tipo de compromiso de otros órganos, ya con 14,9 empezar el tratamiento, las drogas, la betalol, metildopa o nifedipina, pero después, 4 años después, en el 2018, cambiaron esa recomendación como les nombraron los expositores anteriores, dijeron no, tiene más de 14,9, trate la presión arterial porque con eso por lo menos vamos a evitar una crisis hipertensiva. Las guías NICE les pasó lo mismo, hasta hace muy poquito tiempo no recomendaban el tratamiento de la hipertensión leve a moderada solamente en los casos más graves, también utilizando estas mismas drogas, pero en la actualización del año 2018 dijeron no, del 2019, perdón, dijeron no. Si tiene más de 14,9, tratémosle y tratemos de llevar la presión a niveles por debajo de 13,5, 8,5. Siempre utilizando o recomendando las mismas drogas. Y esto sale por las diferentes publicaciones que ya, como les mostré, las investigaciones clínicas aleatorizadas dentro de la revisión sistemática son muy pequeñas para demostrar un efecto, pero sí existen muchos otros estudios en donde sí se demuestra que la crisis hipertensiva per se tiene un efecto muy importante sobre la madre, pero también sobre el feto, ¿no? Y está asociada a muerte fetal, retardo de crecimiento, ingreso a neo por más de 48 horas, prematurez. Entonces, esos efectos sí tienen que ser tenidos en cuenta porque no fueron demostrados en esos estudios pequeños antiguos, pero sí sabemos que la crisis hipertensiva materna produce estos efectos en la madre y el niño. Por lo tanto, en el 2020 se actualiza esta recomendación en donde sí, en concordancia con todas las otras guías internacionales, la tensión arterial elevada en la madre debe tratarse con drogas hipertensivas para bajarlos a niveles que sean clínicamente seguros, ¿no?
Esto lo publicamos este año, hace unos meses nada más, junto con Laura Magui, Peter Boldadelsen y Jeffrey Bond de la Universidad de Londres. Lo que hicimos fue un análisis en red, se llama Network Meta-Análisis, en donde tratamos, como esta evidencia proviene de estudios que son tan pequeños, tratar de encontrar evidencia o incorporar evidencia indirecta para ver si podíamos hacer más robustos los resultados y certificar esta recomendación. Y también lo que hicimos fue lo que se llama un Trial Sequential Analysis o un análisis secuencial de estudios para ver si, porque siempre terminamos recomendando hay que investigar más, hay que investigar más, hay que investigar más. Pero bueno, ¿cómo se puede investigar más? Con este estudio nosotros lo que vimos es que se necesitan entre 5.000 y 10.000 mujeres por rama del estudio, en un hipotético nuevo estudio, para demostrar si el labetalol es mejor que la nifedipina o si la nifedipina es mejor que la alfa-metildopa. Son estudios que son imposibles, estudios de 15.000 o de 20.000 mujeres con preeclampsia severa para demostrar algún tipo de superioridad o de equivalencia, entre ellas mucho más grandes si habláramos de estudios de equivalencia. O sea que es imposible que vaya a haber nuevas investigaciones que demuestren algún beneficio de alguna de las drogas, entonces ya deberíamos dejar de decir, bueno, se debe investigar más, y sí deberíamos recolectar datos clínicos post-tratamiento o post-mercadeo como para ver la seguridad de estas drogas, ¿no? Y confirmar la seguridad de estas drogas. No sé si acá en Paraguay la nifedipina sigue fabricándose, en la Argentina se dejó de fabricar. Entonces lo que sí podríamos sugerir es que nosotros deberíamos pensar en una canasta de medicamentos, porque si ustedes tienen una paciente asmática no le pueden dar labetalol, si tienen una asmática severa no le pueden dar labetalol, tiene una paciente que tiene antecedentes de depresión postparto en el embarazo anterior no le pueden dar alfa-metildopa. Entonces, la seguridad postmercadeo de los medicamentos. En cuanto a la preeclampsia severa, también lo hemos tratado. Sí, señor, hay que tratarla. No hay que esperar, hay que tratarla. Se confirma a los 10 minutos, en 4 a 6, como en la hipertensión. La evidencia que sustenta esta investigación es muy baja, porque también en la investigación Cochrane vemos que existen muchísimos estudios muy pequeños, comparando las diferentes drogas. Fíjese la cantidad de drogas que se fueron comparando. De todas formas, todas las drogas antihipertensivas bajan la hipertensión severa. Tenemos que saber cuáles son las que no se pueden utilizar en el embarazo únicamente, y también el metaanálisis en red demostró que la eficacia entre los diferentes antihipertensivos es bastante similar entre nifedipina, hidralazina y labetalol, y que puede haber pequeñas diferencias en su perfil de seguridad y que para otras drogas, como dijimos, los estudios son muy pequeños y la evidencia es demasiado baja. Le preguntaba sobre la nifedipina porque dentro de las alternativas para el manejo de la crisis hipertensiva tenemos 2 drogas que se utilizan en forma endovenosa y la única que se puede utilizar en vía oral es la nifedipina, en donde tenemos la mayor cantidad de la evidencia, ¿no? También nombraron la eclampsia. Tenemos una mujer con preeclampsia, ¿debemos ofrecerle sulfato de magnesio para poder prevenir la ocurrencia de convulsiones? Sí, señor, debemos utilizar sulfato de magnesio. Esta evidencia es muy fuerte, se apoya en revisiones sistemáticas de calidad, con estudios de calidad, pero existen ciertas todavía controversias, ¿no? ¿A cuál de las preeclampsias nosotros le vamos a ofrecer el sulfato de magnesio? Aquella que sabemos que está a punto de convulsivar, que tiene escotomas luminosos, hiperreflexia, fotofobia, ve mosquitas volando,
a aquella que solamente le tomamos la presión alta, pero por el resto está asintomática, aquella que tiene una preeclampsia con una hipertensión leve a moderada y por lo demás no tiene ningún otro problema. Esa duda la tenemos que llevar a nuestro contexto de trabajo y la debemos contextualizar dentro del lugar donde estamos trabajando. ¿Esto por qué? Porque esto proviene, ya le digo, la evidencia proviene de estudios que son de buena calidad, pero como también mostraron en la primera presentación, el estudio MACPAI, que es el más grande, más de 10.000 mujeres en 33 países del mundo, muestra que la disminución del riesgo de convulsiones en las pacientes con preeclampsia a las que se le ofrece sulfato de magnesio siempre lo reduce a la mitad. ¿De qué va a depender la cantidad de preeclampsias de eclampsias que evitemos? Del riesgo absoluto de tener el problema. Entonces, una mujer con una preeclampsia que está por explotar, el riesgo de tener una eclampsia es inminente. Entonces voy a necesitar tratar pocas mujeres con eclampsismo para evitar una eclampsia. Como el riesgo absoluto es alto, el número necesario a tratar es pequeño. En cambio, si yo tengo una mujer que tiene síntomas moderados o no tiene síntomas y tiene una preeclampsia, también le voy a reducir el riesgo de eclampsia a la mitad. Pero voy a necesitar tratar muchas mujeres para evitar un evento, porque como el riesgo absoluto es bajo, el número necesario a tratar es muy alto. Y va a depender entonces de dónde estoy trabajando para administrar el sulfato de magnesio en el caso de que la mujer tenga una eclampsia, rápidamente puedo interrumpir el embarazo, etcétera, etcétera. Yo puedo decidir, y los recursos no abundan, ustedes saben que lo que no se gasta en un lado se gasta en el otro, para las mujeres un poco más por en donde tengo una mujer que tiene una preeclampsia, que tiene algunos síntomas, que yo la tengo que derivar y que la ambulancia va a llegar dentro de 2 horas y que tiene que hacer 300 kilómetros para ir al lugar donde va a recibir la atención, yo puedo decidir administrarle sulfato de magnesio a esa mujer que tiene una preeclampsia no severa durante el periodo en que es trasladada al lugar donde va a recibir su atención, ¿no? Entonces eso lo tenemos que ver junto con nuestras autoridades sanitarias y junto con las guías de práctica dentro de los protocolos de nuestros hospitales, de nuestra región, para decidir si es costo efectivo la utilización del sulfato de magnesio en esta mujer. Y por sobre todas las cosas, convocar a este tipo de reuniones a las sociedades de anestesia, a las sociedades de terapia intensiva, que son los primeros lugares donde se retira el sulfato de magnesio, ¿no? Entonces, nosotros como ginecobstetras tenemos que enseñar, tenemos que compartir con nuestras intensivas, con nuestras necesidades de traslado sobre el resto de los tratamientos. ¿Por qué? Porque para el sulfato de magnesio antes una superioridad manifiesta que presentaron en la presentación entre el riesgo de por sobre las otras alternativas, no solamente en recurrencia, sino también de disminución materna. Estamos hablaban hoy en la presentación, primera causa de muerte en el Paraguay. Entonces, no debe haber lugar primaria, no debe haber ambulancia coronaria que no sepa manejar el sulfato de magnesio y no debe haber anestesistas que no sepan manejar el sulfato de magnesio, porque en eso la evidencia provista del campo de la obstetricia es superior a cualquier otra evidencia que exista en cualquiera de las otras ramas de la medicina. En lo que se respecta al manejo activo versus manejo expectante, ya lo hablaron hoy, vamos a ser muy breve. Sabemos que con el manejo expectante también va a depender de nuestro contexto. Con el manejo expectante, aún en las preeclampsias severas, vamos a lograr ganar solamente
1 o 2 semanas, no demasiado más, pero sí nos va a permitir trasladar a la mujer a un lugar correcto, al nivel de atención correcto, nos va a permitir la maduración pulmonar fetal en el caso de que estemos hablando de un embarazo de pretérmino, ¿no? La evidencia, como decíamos, la evidencia de la revisión sistemática Cochrane es muy escasa, fíjense, muy poquitos estudios, pero sí se adicionó a esta recomendación evidencia de estudios observacionales en donde sí se veía el impacto de la salud, sobre todo en la salud neonatal o en la recuperación neonatal, del manejo expectante cuando nos permita trasladar a esa mujer al nivel de atención correcto y sobre todo la maduración pulmonar fetal. Acá le queríamos... En una encuesta que hicimos, en una encuesta global en donde parte una más de del embarazo. Fíjense que, como ya todos sabemos, o triplica la muerte fetal, la muerte perinatal, la prematurez, fíjense en la madre, ¿no? La eclampsia, de muerte materna, pero la eclampsia es más de 40. Y su riesgo graves es muy alta, ¿no? Aumenta exponencialmente. Near miss son las mujeres que tienen, pero no se mueren, sobreviven. O se predice. Cuando nosotros hagamos análisis de muerte materna, también consideremos porque todos los procesos por los que pasa una mujer que se muere son los mismos procesos por los que pasa una mujer que está a punto de morir, la evoluciona favorablemente. ¿Cuál es la ventaja de considerar los near miss dentro del análisis causa-raíz de las muertes maternas? Que encima la información es mucho más fidedigna, porque son informaciones en donde el sistema se siente orgulloso, estuvo a punto de morirse y la salvamos. Entonces el análisis de las historias clínicas para el análisis de causa-raíz contienen muchas más verdades que las auditorías y los análisis de muerte materna, en donde por miedo al juicio y por todo lo demás, esto se esconde, esto no está tan bien, se pueden maquillar un poquito la información. En cambio, en el análisis del near miss, como el sistema está orgulloso de que esta mujer estuvo a punto de partir y no partió, tenemos información fidedigna y multiplica los casos de muerte materna prácticamente por 10. ¿No? Que eso nos aumenta el tamaño muestral y nos permite hacer muy buenos análisis sobre lo que pasa con las mujeres que tienen convulsiones, entran en coma, por ejemplo, y luego sobreviven. Las analizamos junto con las mujeres que mueren por una eclampsia, ¿no? Y fíjense, cuando hablábamos de complicaciones, también lo dijo Liliana hoy, también lo dijo el profesor hoy temprano, las complicaciones de la preeclampsia son principalmente del sistema de la coagulación, ¿no? Estemos preparados, cuando tengamos una paciente con preeclampsia, tengamos banco de sangre, tengamos laboratorio, tengamos factores de coagulación, tengamos plasma, sepamos que esas van a ser las complicaciones más frecuentes que van a tener los casos de preeclampsias graves que se complican o que tienen complicaciones severas, mientras que, también lo mostraron en las presentaciones anteriores, aquellas mujeres con eclampsia, su principal complicación van a ser las del tipo neurológico, por lo tanto también deberíamos estar preparados en cómo derivar a estas mujeres y qué interconsultas realizar para una correcta recuperación. Hace rato que se me prendió la luz roja ahí de que se me pasó el tiempo, así que más que nada agradecerles nuevamente la oportunidad de estar compartiendo con ustedes y abierto a las preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctor Ábalos, por la excelente ponencia. Ya hay algunas preguntas. Entiendo que, bueno, esta ya está parcialmente respondida y hace referencia al manejo expectante de la preeclampsia. En caso de plantearlo, ¿bajo qué condiciones y qué parámetros controlar en la madre y el feto? Pregunta la... Sí, cuando hablamos de manejo
Esto viene, en realidad, esta nueva pregunta, ¿no? Tenemos una preeclampsia severa, ¿cuánto podemos esperar? Viene con el cuestionamiento de cuánto nos apuramos con anterioridad en terminar embarazos en donde se diagnosticaba preeclampsia, ¿no? Generalmente en países desarrollados con muchísima tecnología, ¿no? y con muy buenos resultados en las unidades de neonatología, a partir de las 34 semanas se diagnosticaba una preeclampsia, ¡pum!, se terminaba el embarazo, ¿no? Y no se pensaba en la maduración del bebé, no se pensaba en todas las complicaciones de lo que actualmente se está estudiando sobre el late preterm, ¿no? O el prematuro tardío, digamos, aquel bebé entre las 35, 36 semanas, antes de las 37 semanas que yo estoy sacando con anterioridad. Entonces, se están viendo, obviamente, todas las complicaciones que tienen esos bebés en donde, por las definiciones clínicas, de las guías clínicas, ya no son candidatos a maduración pulmonar fetal, por ejemplo, ya tienen más de 34 semanas, no son candidatos para la administración de corticoides, pero que no están de término todavía. Entonces, ¿tienen preeclampsia? Lo saco. Entonces, se vieron un montón de complicaciones, ¿no? Entonces, muchos grupos empezaron a decir, aún en países con alta sobrevida en las unidades de neonatología, ¿por qué no esperar estabilizar a la madre? Si podemos manejar a la madre con antihipertensivos, si podemos hacer un seguimiento del estado de salud del bebé, si podemos predecir que puede haber alguna complicación o detectarla muy tempranamente, ¿por qué no esperamos? Y así surge esta nueva recomendación del manejo expectante. Y estas investigaciones, que como les mostré en la revisión, son muy pequeñas, pero sí todos los estudios observacionales que fueron recolectados en estas otras revisiones demostraron que esperar con la paciente internada, con monitoreo de la presión arterial, con monitoreo de la salud fetal a través de la ecografía Doppler, de sus índices de líquido amniótico, etcétera, etcétera, si nosotros podíamos determinar que el control de la mujer y del bebé era el correcto, podíamos ir esperando con la mujer internada. Pero sepamos también que no podemos esperar más de 1 o 2 semanas, que la evidencia habla de que ya lo máximo que podemos ganar son 1 o 2 semanas. No es menor 34 semanas que 36,6. No es lo mismo 34 semanas en un lugar con una neonatología de nivel 1 que en un lugar con una neonatología de nivel 2. Nos permite, digamos, posicionar a esa mujer en el lugar donde va a recibir la mejor atención. No sé si respondí la pregunta con esto. Sí, doctor, muchas gracias. Hay otra consulta y hace referencia al manejo de fluidos. La pregunta concreta es, ¿cuáles serían los límites de aporte de fluidos a las mujeres con diagnóstico de preeclampsia severa? Sí, como esto lo mencionó la doctora Boto y lo mencionó el doctor en la primera de las presentaciones. Una de las cosas que no sé cómo habrán sido las guías acá, se utilizaba el suero destrozado, la destroza libre, agua libre para la administración de fármacos, inclusive del sulfato de magnesio, cosa que es un error, porque el agua libre se va al extracelular inmediatamente, ¿no? Debemos, aún en la paciente con hipertensión, debemos utilizar solución salina al momento de dar la administración tanto de fármacos antihipertensivos, en el caso del labetalol endovenoso, como de el sulfato de magnesio en el caso de las preeclampsias severas. Sí debo hacer como mencionaron en la primera de las charlas de esta semana, un monitoreo de los ingresos y egresos, precisamente porque en el Reino Unido se evita la mortalidad por complicaciones pulmonares, principalmente el edema agudo de pulmón, gracias al estricto monitoreo de los líquidos. Así que es importante la monitorización de los ingresos junto con el volumen minuto urinario, entonces hacer un buen balance hídrico para administrar la cantidad de fluidos en base a la cantidad de orina emitida de acuerdo al monitoreo del volumen minuto urinario.
Otra pregunta, doctor, hace referencia a las neuroimágenes, a quiénes realizarlas y también la necesidad de estudios oftalmológicos, fondo de ojo, a quiénes. Sí, una paciente que tiene una convulsión eclámptica, siempre si tenemos disponibilidad podemos realizar neuroimágenes. La pregunta acá no es si hacerla o no hacerla, sino cuándo hacerla, ¿no? Si lo hacemos inmediatamente después del episodio convulsivo, si lo hacemos, y eso va a depender de la recuperación clínica que tenga esa mujer luego del episodio convulsivo, ¿no? Si ese coma posictal permanece y la mujer permanece en estado de coma, luego de su eclampsia, muy probablemente tenga una lesión que debamos investigar a través de las imágenes. Si la mujer se recupera rápidamente, por ahí no deberíamos apurarnos y solicitarlo en base a cuál es la evolución clínica, las secuelas que le quedaron a esa mujer. Hay otra consulta sí. en referencia a en la preeclampsia posparto, ¿hay lugar para uso de IECA, de inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina y antagonista de receptores Sí. de angiotensina 2? Sí, sí, porque no están contraindicadas en la lactancia. Es más, es una buena alternativa a la metildopa, por ejemplo, que sabemos que la evidencia sobre la metildopa y su asociación a los trastornos de depresión posparto o de psicosis puerperal es débil, pero se ha visto. Por lo tanto, por ejemplo, las guías NICE recomiendan que cualquier medicación que esté tomando la mujer antihipertensiva, si tiene, sobre todo si tiene un riesgo o ha tenido trastornos depresivos, antecedentes de trastornos depresivos, se cambie la medicación para otra medicación más segura en el puerperio, en el periodo de lactancia. Una de esas opciones pueden ser las IECAs, que no se puede utilizar en el embarazo por sus alteraciones en el feto. Otra pregunta, doctor, dice, bueno, hace referencia a la última idea que usted dio en su ponencia, que decía, bueno, considerar eventualmente hasta sulfato en aquellas pacientes sin preeclampsia severa, pero que tienen esa dificultad a la hora de ser trasladadas a centros de referencia. Sí. Si podría profundizar en esa Sí, idea. no sé qué régimen usan acá para la dosis de mantenimiento, si el endovenoso o el Pritchard intramuscular. Si yo estoy en un centro de alta complejidad, con escasos recursos o donde los recursos no sobran y yo puedo manejar, tengo un adecuado preparación en enfermería, tengo una adecuada acceso a los recursos, a los laboratorios, acceso a los quirófanos, yo podría reservar el sulfato de magnesio en los casos un poco más severos, porque tengo un estricto control en los casos menos severos y ante cualquier indicio o ante la aparición súbita de convulsiones. Ustedes fíjense que muchas mujeres hacen su convulsión eclámptica con un registro de tensión arterial anterior, de tensión arterial normal, ¿no? Muchas mujeres hacen su primer episodio en el puerperio. Entonces, muchas veces el eclampsismo y toda esa no precede al inicio de la convulsión eclámptica. Si yo en este hospital, que tengo todos los recursos y que vienen todas las mujeres, que generalmente son hospitales de muchos volúmenes de mujeres, 5.000, 6.000 partos anuales, ya todas las mujeres que le toman más 14,9 y tienen más de un gramo en el dipstick, les hago sulfato de magnesio, voy a tener cualquier cantidad de intervenciones y voy a reducir el riesgo de eclampsia en todas esas mujeres a la mitad, pero voy a necesitar tratar muchísimas mujeres, ¿tá? Entonces puedo darme el lujo en esos lugares que yo puedo reaccionar rápidamente de tratar a los casos más severos. ¿Dónde pongo el límite? En la tensión arterial, en el eclampsismo, en el interrogatorio del eclampsismo. Eso lo tengo que consensuar con las guías locales y cómo puedo monitorizarlo. Si tengo que entrenar a las enfermeras, tengo que entrenar a las obstétricas, tengo que entrenar a los médicos residentes para hacer la investigación, la pesquisa sobre los signos de eclampsismo. Si yo le digo a una mujer, vemos quita luminosa, vemos quita luminosa, vemos quita luminosa, la mujer en un momento me va a decir, sí, las veo, ¿no?
Entonces tengo que ver cómo entreno al personal para hacer esa pesquisa. Si yo estoy en un lugar en donde es un nivel 2, en donde no puedo tener acceso al anestesista a las 24 horas, en donde no puedo resolver una complicación, no tengo terapia intensiva, ni unidad coronaria, y tengo una mujer que tiene una preeclampsia, y que yo decido derivarla a un nivel de atención, a un hospital de nivel 3, y sé que tiene 2 o 3 horas de viaje, yo podría derivarla con el sulfato de magnesio. ¿Está? Es una medicación que tiene muy buen margen de seguridad, no se necesita bomba de infusión, no se necesita microgotero, con el criterio clínico del control de los reflejos osteotendinosos, son casi 2 gramos el límite para que me produzca la depresión respiratoria. O sea, no se necesita, nosotros eso lo vimos en el estudio McPie, ¿no? Lo primero que hicieron los neonatólogos cuando en los hospitales que estaban en el estudio es empezar a pedir monitoreo de magnesemia en los bebés, etcétera, y se demostró que no era necesario. Entonces yo puedo decidir en estas mujeres que voy a trasladar ser un poco más suelto de mano con el sulfato de magnesio, no le voy a provocar un daño y puedo evitar que esta mujer haga una complicación en el proceso del traslado. Y también quiero aprovechar para avisar no solamente del sulfato de magnesio, también de la crisis hipertensiva. Yo estoy en un centro de salud en donde la mujer le tomo 120 de mínima, está con una crisis hipertensiva, la tengo que tratar ahí. No le voy a poder hacer el labetalol endovenoso en ese lugar porque no tengo la complejidad, es una salita de un centro de salud periférico. Pero debo darle un antihipertensivo mientras llamo al 911 o al sistema de traslado que corresponde, mientras viene la ambulancia, mientras la mujer va a ser trasladada al centro, deben recibir la mujer en el punto en donde se determina que tiene una crisis hipertensiva, en ese punto debe recibir, y eso la ACOG es muy, en su último statement, fue muy estricta, debe recibir el tratamiento en ese lugar, porque muchas veces la gente está desesperada en el centro de salud con una mujer con una crisis hipertensiva, el hospital de referencia está avisado, pero el sistema de traslado de esa mujer desde ese centro de salud a ese hospital de referencia a veces puede tardar 4, 5, 6 horas, ¿no? Así que como con el sulfato de magnesio, con el antihipertensivo debemos hacer lo mismo. Por eso preguntaba de la nifedipina, porque es la única droga vía oral que yo podría usar en un centro de salud con seguridad, donde está probado por la evidencia que es efectiva y que me permite el traslado con seguridad de esa mujer a un centro de mayor complejidad. Una última consulta, doctor, en honor al tiempo, que hace referencia al momento de la interrupción del embarazo o la terminación del embarazo en aquellas pacientes con preeclampsia no severa, si llegamos a las 37 semanas o más. Se las debe, sí, es una buena pregunta esa por toda esta controversia que hay sobre el límite. Como decía Liliana, ¿no? Las matemáticas con la biología se llevan muy mal, ¿no? Entonces a veces a las 37 semanas un bebé puede nacer vigoroso, irse con la madre, no pasar nada, y a las 37 semanas un bebé puede hacer un distrés que termine en neonatología. Las pacientes no existe una regla y no hay evidencia, digamos, sólida o robusta, en donde me diga hasta cuándo puedo esperar con una preeclampsia no severa, si puedo esperar hasta las 41 semanas 3, si puedo esperar hasta las 40 semanas. La mayoría de nosotros llegamos hasta las 39 semanas, ya decimos tenemos una preeclampsia no severa, el bebé está bien, la madre está bien, está controlada, podemos terminarlo, y la mayoría de las guías de práctica hablan del bebé de término, pero no hablan de cuánto luego de las 37 semanas podría esperar. O sea que para esa pregunta lo único que hay es incertidumbre, si me permiten. Muchas gracias, doctor.